Vamos a presentar a la compañera María Elisa Salgado, secretaria general de SUTEBA Tigre, militante del Espacio Verde Provincial y de Opinión Socialista. Hola Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bien, acá en la víspera de una nueva jornada de lucha, dos jornadas de lucha. Totalmente. Bueno, vamos a entrar entonces en tema. Desde la lista verde del SUTEBA Tigre, como parte de la lista multicolor de la provincia de Buenos Aires, hace varias semanas que vienen dando una pelea con paros, movilizaciones, asambleas, enfrentando ataques del gobierno. ¿Le podés contar a nuestra audiencia por qué surge, cómo se viene desarrollando, cómo se está organizando este proceso de lucha? Sí, bueno, lo que es un proceso que se viene dando desde el no inicio. Nosotros protagonizamos un no inicio de actividades el 1 de marzo, después de haberlo votado en un encuentro provincial docente, rechazando en primer lugar la propuesta salarial del gobierno de Kicillof, porque era una propuesta salarial que a todas luces era una propuesta salarial a la baja, que no contemplaba el proceso inflacionario que se dio y que era lógico que sucediera en este contexto de crisis económica, social y política que está viviendo el país, y que bueno, después se fue desarrollando de acuerdo al devenir también de la tarea docente y propio de una tarea tan estacional y pautada como es la docencia. Debo decir que las condiciones laborales son las que también gestan estas enormes medidas de lucha, condiciones laborales que se vieron absolutamente avasalladas y sobrecargadas durante la pandemia. La pospandemia ha sido muy dura para sobrellevar para las y los trabajadores de la educación en contexto, o sea, como al conjunto de los trabajadores, pero en particular la sobredemanda y lo que fue la vuelta a la escuela después de la pandemia fue muy duro, muy difícil. Debemos decir que hasta la vuelta a la escuela implicó que tuviéramos fallecimientos entre compañeros docentes porque nos forzaron a volver a trabajar en la segunda ola, o sea, durante la segunda ola murieron se duplicó la tasa de contagios y de muertes obreras por la voracidad de las patronales. Entonces, sobrellevar todo eso ha sido muy complejo en un contexto de crisis completa como la que estamos viviendo. O sea, vivimos bajo el régimen del FMI y eso condiciona los salarios, las condiciones de trabajo, la creación de cargos, y también es parte de componente fundamental de la crisis social que estamos viviendo, que tiene como uno de los ejes, uno de los de los lugares donde resuena es en la escuela pública, porque la escuela pública como última frontera del Estado, como ocurre con los hospitales, es el único organismo estatal que está dando o intentando dar alguna respuesta desde el cuerpo de las y los trabajadores, nada más. Entonces, todo eso ha gestado que las luchas vengan siendo muy importantes y que los paros hayan sido muy importantes, pero no solamente los paros por las cuestiones salariales y reivindicativas, sino sobre el resguardo, como respuesta organizada frente a la violencia y por sobre todas las cosas enfrentando las pésimas condiciones de trabajo a los que nos somete el gobierno, que como el gobierno de Juntos por el Cambio en la época anterior, están en disputa en la educación, tienen su disputa electoral sobre la educación y a ver quién ajusta más a la educación y quién lo somete a peores condiciones de trabajo. Yo pienso, María Elisa, para agregar un poquito de esto que vos decís, que está haciendo frío, ¿no? Solamente eso, lo que eso significa en las escuelas. Mira, lo que significa es que, por ejemplo, en el distrito de Tigre ya hayamos tenido 3 incidentes de gravedad con el gas. En una escuela, 4 incidentes con fugas de gas, con cortes de gas por parte de la empresa del que regula, o sea, que brinda el servicio, o sea, esto siendo un hecho grave. Después, un olor a gas que forzó a apagar una caldera y después una fuga de gas que terminó con una docente y una niña internadas y que demandó que hicieran obras. Todo eso en en pocos días, en poco tiempo durante este año, y que se suman a las malas condiciones generales de la educación de hace años que no se invierte y que, bueno, y que no solamente que no se invierte, es que ahora directamente estamos viviendo un ajuste mucho más descarnado, aparte de las malas condiciones generales en las que trabajamos por la falta de resguardo, que es otro de los ejes de reclamo muy fuerte que existe en estos paros que estamos llevando adelante.
Buenas noches, Eli, ¿cómo te va? Gastón te saluda. Y en todo este proceso de lucha que vienen dando, ¿cuál es el rol de la burocracia de la Celeste, de Baradel y de la CETERA, no también? Bueno, la burocracia está completamente integrada al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional al frente de todos. La burocracia ha pasado por distintos estados. En el estado actual, de 2019 en adelante, fue cuando cortó toda lucha unificada de la clase obrera hacia 2018, se encaminó en el AI 2019 en la vía institucional y así. Volvieron al gobierno en 2019, ya integran el gobierno desde ese momento, durante todo 2020 y durante toda la pandemia dejan en banda a la clase trabajadora, porque ahí, bueno, fue todo lo que describí anteriormente, y después han sido los quienes dan letra y quienes pretenden garantizar la política del gobierno y llevarla adelante en todos los ámbitos. Eso es la burocracia hoy, es la que le da letra al gobierno. Para que tengan en cuenta, por ejemplo, recién en la víspera de todos los paros que llevamos adelante con las seccionales multicolor, porque son masivos, el gobierno, en vez de escuchar por qué están pasando estos paros, se lo hemos dicho a los funcionarios que ellos deben escuchar por qué los paros son masivos, si tanto apoyo tiene el gobernador Kicillof y tanto lo quieren y tanto le apoyan los sindicatos, porque todos los sindicatos tienen un apoyo cerrado al gobernador. ¿Por qué los paros son masivos? Bueno, otra vez en la víspera de un paro, la Dirección General de Escuelas vuelve a sacar un comunicado, o sea, el ministro Silioni, el gobernador Kicillof, vuelven a sacar un comunicado contra los paros, ahora directamente anunciando que los paros van a ir como faltas injustificadas, los del mes pasado, cuando fueron paros masivos. Otra vez volvemos a las mismas discusiones, a los mismos aprietes que se vienen reproduciendo desde el 1 de marzo. Nosotros paramos en marzo, en abril, en mayo y volvemos a un paro en junio, siendo los últimos 3 de 48 horas, muy importantes paros, después de distintos procesos de lucha que hubo, y de innumerables paros distritales ante hechos de violencia en las escuelas, que tienen que ser, eso sí, convocados por la burocracia, paros distritales como si no fuéramos un sindicato unificado. El gobierno no acata, o sea, no toma nota de nada de esto, sino que vuelve a atacar a los paros que otra vez vuelven a ser masivos, así que otra vez nos demandará una acción como la que tomamos el 9 de mayo, donde permanecimos en la Dirección General de Cultura y Educación y forzamos a los funcionarios a tener una reunión y reconocer algunas cuestiones que veníamos reclamando, pero eso es, y esto no lo decide solamente el gobierno, lo decide también con la burocracia, que es parte, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. Entonces, directamente ya son juez y parte y quieren atacar la lucha docente que está revelándose a pesar de las condiciones burocráticas, que no es algo que esté desligado del proceso general que viene pasando en todo el país. Eli, buenas noches, Guillermo te saluda. Hola, ¿Cómo te va? Te quería hacer una última pregunta. Mañana, vos hablabas de los paros, comienza este otro paro de 48 horas. Sería importante si pudieras comentarle a nuestra audiencia, además, los motivos del paro, quiénes convocan y, bueno, las actividades previstas, ¿no?, para esta importante jornada mañana, si le podés comentar a la audiencia. Bueno, el paro de 48 horas que vamos a llevar adelante en Provincia de Buenos Aires es un paro que convocamos las seccionales de conducción multicolor, junto con las minorías que existen, congresales y delegades. El viernes tuvimos un encuentro provincial por plataforma virtual en el que consideramos los mandatos con la participación de 7.000 compañeros en los mandatos, con asambleas de seccional y mandatos de escuela, con mandatos de numerosos distritos de la provincia, con presencia de compañeros del interior de la provincia en el mismo encuentro también, contando, por ejemplo, que en Adolfo Alsina, que es un partido que es límite con La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 35 compañeras de una escuela firmando el mandato por paro de 48 horas. Esos hechos se están dando, que son de muchísima relevancia. Bueno, este paro no es solamente un paro docente, sino es un paro que estamos llevando adelante con los estatales de ATE Sur, de ATE Lomas y de ATE Almirante Brown, Presidente Perón. Son dos seccionales muy importantes del sur de la provincia de Buenos Aires, combativas y disidentes de la línea oficialista y también integrada al gobierno provincial, que es la de la conducción provincial de ATE, y tiene una particularidad que mañana 15 coincide con la Jornada Nacional de Lucha que estamos llevando adelante
distintos sectores disidentes de la conducción de CETERA y que sindicatos que no están alineados en la CETERA, no son parte de la CETERA, pero que tener como protagonistas a las provincias en lucha en el Ministerio de Educación, algo que la CETERA, la CETERA es una confederación que tiene 50 años, que este año está cumpliendo sus 50 años y está violando cada uno de sus principios fundamentales, o sea, directamente los ha tirado a la basura porque ni siquiera es capaz de convocar a un paro en solidaridad con las luchas que se llevan adelante en muchísimas provincias. Está Jujuy en lucha, está Salta, está Chubut, están en Santa Cruz, están en Tierra del Fuego en lucha, está San Juan, está La Rioja, están desde AMSAFE Rosario particularmente con paros que tienen que ver también con la defensa de la vida y de las comunidades y enfrentando al narcotráfico. La Cava también está en lucha y la provincia de Buenos Aires, por lo que venimos expresando, y la CETERA completamente ausente. También ante un hecho llamaron a una jornada nacional, ¿no? El martes, vergonzosa jornada nacional. Llamaron a una jornada nacional a la que, por ejemplo, las seccionales que somos del Gran Buenos Aires podríamos haber movilizado la Casa de Jujuy, una actividad clandestina, debemos decir, porque no hubo convocatoria a la docencia que acompañara, sobre algo que es más grave que simplemente el desconocimiento de morales de la lucha docente, sino que es un avance contra la clase trabajadora y contra el pueblo que va a movilizarse inevitablemente, primero contra el ajuste que estamos viviendo, pero segundo contra el extractivismo que están llevando adelante para vendernos y para ver si con eso salvan al país en las próximas elecciones. Entonces, ante ese hecho tan grave y determinante contra la clase, la CETERA se borra. En algún momento lo dijimos con mucha bronca, la verdad que nada tienen que ver estos dirigentes con Isaura Arancibia y con tantos otros compañeros que defendieron otra identidad de clase y defendieron la identidad de clase y defendieron la solidaridad de clase. Bueno, esto sobre el paro, sobre mañana, el paro de mañana, y el 16 vamos a coincidir en el paro nacional de CTA Autónoma y de ATE, que bueno, coincidimos porque la fecha es importante coincidir en un paro nacional y es la medida que necesita la clase trabajadora en este momento, porque ninguno de los candidatos que se presentan de parte del régimen viene a favorecer a la clase trabajadora, sino todo lo contrario, y los trabajadores no tenemos otras herramientas que son las nuestras propias para defendernos, y el paro nacional sería la medida. María Elisa, nosotros ya cerrando la entrevista y te quería preguntar, nosotros siempre en este programa estamos hablando de la campaña que se viene, que estamos impulsando por esta falaz denuncia que recibió sobre violencia de género que recibió Alfredo Cáceres, nuestro compañero y también congresal del SUTEBA Tigre, ¿no? ¿Nos podés contar brevemente qué es esto de la petición a la Cámara de Apelaciones y Garantías que surgió el otro día, que salió, que están pidiendo? Sí, estamos pidiendo que los compañeros se pronuncien por el compañero Alfredo Cáceres. Estamos haciendo un petitorio virtual para firmar y en segunda instancia que puedan enviar mails reclamándole a la Cámara que exista la libertad sindical que necesitamos en estos momentos, que la clase trabajadora no puede verse privada de sus herramientas en un sindicato que está cumpliendo 10 años de su recuperación, como es el SUTEBA Tigre, el próximo 3 de julio, no puede verse privada por denuncias falsas promovidas por sectores del poder en contra de las y los trabajadores, y en el caso de la educación en contra de los niños, niñas y adolescentes también, porque eso es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros estamos reclamando por las condiciones de trabajo, no solamente estamos reclamando por nuestras condiciones, sino particularmente por esas niñeces y adolescencias y adulteces que acuden a las escuelas y que las escuelas están en pésimas condiciones. Entonces le estamos reclamando a estos señores de la casta judicial y que quieren llamarse justicia cuando no lo son, que obren en favor de las grandes mayorías y no en favor de las camarillas que encima usan banderas tan urgentes y tan necesarias y tan sentidas como son las que tienen que ver con la violencia de género, a favor de defender privilegios que no son y que van en contra de las y los trabajadores, y en este caso de un grupo de trabajadoras como es el
una escuela primaria donde la mayoría son mujeres. Y para firmar el petitorio, entonces, pueden hacerlo a la página de Opinión Socialista de Argentina y también a la página del Suteba Tigre. Así es, ahí está, es un formulario virtual y también ahí tienen las direcciones donde pueden enviar los mails para ayudarnos en esta campaña y continuar la solidaridad con el compañero. Eli, como siempre, es más que un placer tenerte en la Opinión Socialista en radio, muy, muy clara, compa. Muchísimas gracias. Compañeros, un abrazo, buenas noches, y ahí ya la veo a Nilda, que le mando un abrazo y nos estaremos viendo.